si quedó. No sé si les aparece a ustedes. Sí, está. Bueno, Sí, muchachos, vamos a comenzar con todo lo referente a métricas de calidad. Eh, primero, a modo de repaso, vamos a ver a recordar, mejor dicho, que las dimensiones son características o facetas de la calidad a alto nivel, ¿no? Las mismas están definidas a través de un conjunto de factores que representan aspectos particulares de cada una de estas dimensiones de calidad, y a su vez estos factores se pueden medir utilizando un conjunto de métricas. Es decir, para cada factor puedo definir un conjunto de métricas. Además, las métricas, cada una de las métricas, se pueden implementar a través de un conjunto de métodos. ¿Tá? Nosotros vamos a ver en particular, vamos a concentrarnos en cómo se definen estas métricas y cómo se implementan los métodos para cada una de las métricas. Bueno, ¿qué es la métrica de calidad? Lo que decíamos, ¿no? Define la forma de medir un factor de calidad particular, ¿no? Se define con un nombre y además se agrega una descripción que indica lo que va a medir esta métrica de calidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos especificar si mide la cantidad de valores nulos, la cantidad de tuplas, el tiempo que se transcurre desde la última actualización, etcétera, etcétera, todo lo que se les pueda ocurrir. Las unidades de medición que va a tener asociada a una métrica de calidad, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de respuesta, que puede ser en milisegundos, el volumen en gigabyte, o un valor que sea entre 0 y 1, ¿no? Y después, una de las características, aspecto más importante de la métrica, es la especificación de la granularidad. ¿Qué es eso? Bueno, es sobre qué elemento del modelo que yo estoy, sobre el cual estoy realizando la medición de calidad, voy a aplicar la métrica. Por supuesto, la granularidad depende fuertemente del modelo de datos que estemos utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos acá una tabla del modelo relacional. Nosotros generalmente vamos a estar pensando siempre en el modelo relacional, y en este caso decimos, bueno, la granularidad más chica es la celda, ¿no? Lo más pequeño que podemos definir como granularidad en el modelo de datos relacional. Después tenemos el atributo, ¿no? O la columna, a nivel de columna, un valor de calidad asociado a una columna en una tabla relacional, un valor de calidad asociado a una tupla en una tabla relacional, o un valor de calidad asociado a toda la tabla en una base de datos. Por supuesto, también podríamos asociar valores de calidad a toda una base de datos completa, ¿verdad? Ustedes, si tienen alguna pregunta al respecto, me dicen, ¿está? Bueno, y acá tenemos lo que sería una definición de una métrica de calidad. Tenemos dos ejemplos, ¿no? La métrica 1 y la métrica 2. Le damos un nombre, la idea es que sea lo más mnemotécnico posible, ¿no? Ese nombre de la métrica, para saber qué es lo que estamos midiendo. En este caso, en el caso de la métrica 1, estamos midiendo la exactitud semántica booleana, ¿no? ¿Por qué booleana? Porque, bueno, decimos que las unidades que devuelve esta métrica van a ser 0 o 1, nada más. ¿Cuál es la descripción? Bueno, decimos que mide si un dato existe en la realidad, esa es la descripción asociada a la métrica 1, y definimos la granularidad de esta métrica como celda. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos antes, que vamos a hacer mediciones de calidad de datos a nivel celda en una base de datos relacional. ¿Ah? ¿Qué ocurre en la segunda métrica? Bueno, se llama densidad grado. Lo que significa esto es que está mirando el factor densidad, ¿no? Mide en grados, y la descripción es, bueno, mide el grado de densidad de una columna en una tabla de una base de datos relacional. Las unidades están comprendidas entre valores 0 y 1, puede tomar cualquier valor comprendido entre 0 y 1, y la granularidad de esta métrica es a nivel de columna. ¿Qué significa esto? Que el valor de calidad que va a medir esta métrica va a devolver un valor asociado a una columna en una tabla de la base de datos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Queda claro? ¿Sí? sí. Bueno.
Perfecto, seguimos entonces. ¿Y qué es la métrica instanciada? Bueno, una vez que tenemos una métrica definida, como veíamos en la diapo anterior, hacemos la instanciación de esa métrica, definiendo sobre qué conjunto de datos vamos a aplicar la métrica. ¿Tá? Entonces, como dice acá, es definir la aplicación de una métrica a un dato o a un conjunto de datos en particular. Eso es instanciar una métrica en un conjunto de datos o en un dato en particular. En este caso, en la instanciación de la métrica, otra vez definimos un nombre para la métrica instanciada y decimos sobre qué datos o sobre qué conjunto de datos vamos a aplicar la métrica. ¿Tá? Entonces, ¿queda clara la diferencia entre métrica y métrica instanciada? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Una vez que tenemos la métrica definida, definimos la métrica instanciada, vamos a ver cuáles son los métodos de medición que vamos a querer asociar a las métricas, a la métrica instanciada, ¿verdad? ¿Qué es el método de medición? Lo que decíamos, ¿no? Una métrica puede tener asociados un montón, un conjunto de métodos a ella. Entonces, un método es un proceso que va a implementar la métrica, y es el encargado de tomar una serie de medidas que se corresponden a una métrica, por supuesto, para una base de datos en particular. La implementación del método va a depender, por supuesto, de la aplicación en concreto y la estructura de la base de datos. ¿Por qué esto? Porque nosotros la granularidad la vamos a definir dependiendo de la estructura de la base de datos, por supuesto, y el método que se va a asociar a esa métrica, o los métodos que se van a asociar a esa métrica van a depender fuertemente de eso, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Queremos medir el tiempo que transcurre desde la última actualización, ¿no? Entonces, podríamos tener muchos métodos para tomar esa medida. Podríamos usar timestamp de la base de datos, podríamos acceder a distintos logs que haya de actualización, o comparar distintas versiones de base de datos. Supongamos que la base de datos se respalda cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, podríamos comparar las versiones de la base de datos que vamos almacenando. Todas estas opciones son distintos métodos de medición para una misma métrica. Podríamos querer considerarlos todos y ver qué valores devuelven cada uno de estos métodos para una misma métrica, y después podríamos tener un valor asociado a la métrica que pueda ser un valor en conjunto de todos estos valores que devuelven cada uno de los métodos, o tenerlos simplemente por separado y considerar el que nos parezca más importante o más representativo. Por lo tanto, como decíamos al principio, una misma métrica puede ser medida por diferentes métodos. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Depende un montón de cosas, como decíamos, de la aplicación en concreto, o podríamos quedarnos con todos y ver qué hacemos con esos valores. De nuevo, ¿no? Métrica de calidad. Teníamos la métrica 1, que decíamos que mide si un dato existe en la realidad, ¿no? Y para esta misma métrica se proponen dos métodos, el método 1 y el método 2, para medir la exactitud semántica del atributo de dirección. En este caso, recuerden que teníamos la métrica que era exactitud semántica booleana, pero para esa métrica tenemos dos instanciaciones. ¿Por qué dos instanciaciones? Porque tenemos dos métodos para la misma métrica. Entonces, en una instanciación decimos, bueno, la métrica que voy a instanciar es la exactitud semántica booleana, el conjunto de datos que a mí me interesa es la tabla, sobre la tabla clientes, la columna dirección, ¿tá? Y el método que en este caso me interesa utilizar es, bueno, consultar Google Maps. ¿Tá? Ese es el método con el que yo voy a consultar si mis direcciones son válidas. Pero a su vez, yo tengo otra métrica, tengo otro método, perdón, para la misma métrica instanciada. Digo, bueno, para la exactitud semántica booleana, también de la dirección, la misma instanciación. ¿Por qué es la misma instanciación? Porque estoy mirando el mismo conjunto de datos, que es dirección en la tabla clientes. ¿Se entiende? Y después utilizo dos métodos distintos. Método de medición
en el segundo caso sería consultar la guía de Antel. ¿Se entiende esta diferencia, lo que estamos haciendo acá? Vamos para atrás. Tenemos la métrica, en este caso, que era exactitud semántica booleana. Venimos acá y tenemos una instanciación. ¿Por qué una instanciación? Porque estamos mirando un conjunto de datos que es toda la columna de la dirección de la tabla clientes, y tenemos dos métodos asociados para la instanciación de una métrica. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y en este caso, lo que estamos haciendo es, de nuevo, para el caso de la métrica densidad-grado, que recuerden teníamos que mide el grado de densidad de una columna, y la unidad son valores devueltos entre 0 y 1, y mira a nivel de columna en una tabla de una base de datos. Entonces acá lo que está haciendo la instanciación es, bueno, dice, me voy a centrar en el atributo ciudad de la tabla clientes, y el método lo que hace es contar la cantidad de valores nulos que hay en la columna ciudad. ¿Ah? Es bien simple. Simplemente quiere ver la densidad respecto al atributo ciudad de la tabla clientes. ¿Ah? Bien. En este caso, lo mismo. Otro ejemplo más de exactitud semántica booleana de la métrica. Acá lo que hace es, de nuevo, mira al mismo atributo del anterior, nada más que está aplicando otra métrica. Si ustedes observan, en este caso está aplicando al atributo ciudad, la columna ciudad de la tabla clientes, la métrica densidad grado, y en este caso dice, bueno, para la misma columna ciudad de la tabla clientes voy a aplicar la otra métrica, exactitud semántica, booleana. ¿Ah? Acá lo que podemos observar es, lo que queremos mostrarles es que para una misma columna, para un mismo conjunto de datos, estamos aplicando dos métricas distintas, cada una con los métodos correspondientes. ¿Ah? Bien. Pero después, una vez que tenemos un conjunto de valores, un conjunto de medidas obtenidos a partir de la medición, podemos hacer un montón de cosas con estos. Hoy yo les decía, bueno, podríamos tener varias formas, varios métodos de medición para una misma métrica, y podríamos después ver qué hacer con esas mediciones, ¿no? Todavía, Sí, dime, Ezequiel. disculpa que te interrumpa, tengo una No, pregunta. por favor, dale. ¿Para atrás? ¿Tienen un orden de precedencia las métricas? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que si vos aplicás primero, por ejemplo, la densidad grado ciudad, ponele que no tiene ningún tipo de valor nulo, Ujú. la tabla en el campo ciudad, pero, por ejemplo, tiene en el campo no ciudad, o no hay ciudad, o ese tipo de cosas, y después consultás Google Maps y te das cuenta que eso no existe. O sea, no debería haber tipo un orden de precedencia para aplicarlas, porque a priori vos ves el organigrama y es como que, bueno, una métrica está asociada a varios tipos Sí. paradigmas de calidad, pero depende cómo le apliques, qué conjunto de datos te deja. No sé si se entendió por dónde voy. Está clarísimo lo que estás diciendo. De hecho, es súper interesante, porque fríamente vos podés aplicar las métricas como quieras, en el orden que quieras. Sin embargo, hay muchísimos trabajos que indican que eso no es tan así, que hay cierto conjunto de dimensiones de calidad que tienen influencia sobre otras, que de hecho eso lo vamos a ver más adelante. Claro, Vamos a ver que si vos mejorás completitud, seguro vas a mejorar exactitud. Por lo que tú decís, claro, si yo tengo un montón de datos que no están en null, pero dicen vacío, 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 en lenguaje natural, porque a alguien se le ocurrió escribirlo así, un claro. usuario, vos naturalmente no vas a encontrar nulos. Y vas a decir, tengo densidad 1, divina, Bueno, pero después vos vas a verificar esa exactitud. Y en los hechos es que es basura. Entonces claro, vas a tener que hacer otro tipo de cosas para poder resolver eso y para poder después medir la exactitud. Entonces, a priori, vos podés aplicar las métricas como quieras, como vengan, pero sí es cierto, y después más adelante vamos a ver en el teórico, que hay ciertas dimensiones que cuando mejoran o empeoran, afectan otras dimensiones. Y hay trabajos perfecto. de investigación que demuestran eso en los hechos, ¿no? Que eso es así.
¿tá? Claro. De hecho, a veces con cierto sentido común, como tú ahora lo estás planteando, podrías estar haciendo la medición de la calidad de datos de una base de datos y intuitivamente dirías, bueno, no, yo primero voy a mirar la completitud, porque eso seguramente, capaz que primero tengo que hacer ciertos arreglos en mis datos para poder después aplicar otras métricas. Eso lo podrías hacer, sí. Pero, Perfecto. así que, buenísimo lo que acabas de señalar. Sí, sí. Ok, gracias. No, a ti. Bien, y entonces, una vez que tenemos todas las mediciones realizadas de las distintas métricas de calidad asociadas a los distintos factores y a su vez a las distintas dimensiones, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos explotar estas medidas? Bueno, pues se pueden agregar estas medidas y obtener valores representativos más en conjunto, ¿no? Podríamos decir, bueno, la calidad de datos de toda mi base de datos es, yo qué sé, la combinación de la exactitud, la completitud y timeliness, por ejemplo, y la frescura. Y ahí agregás esos valores y tenés tu valor de calidad para toda la base de datos. ¿Cómo sería esto? Bueno, la medida de calidad, como decíamos, es el valor obtenido por la aplicación de una métrica de calidad, ¿no? Y que ese valor va a tener, por ejemplo, valores ceros o 1. La granularidad depende fuertemente del modelo de datos que estemos utilizando, sobre el cual estemos realizando la medición, pero en el caso del modelo de relación puede ser celda, tupla, atributo, lo que decíamos columna también en ese caso, la tabla o toda la base de datos, ¿no? Hay otros modelos de datos, como JSON o XML, que podrían ser considerados, y en esos vamos a tener que tener cuidado porque ahí la granularidad va a ser otra, vamos a tener que considerar otros aspectos para ver qué es la granularidad ahí en esos otros modelos. Así que bien, ¿qué es agregar? Bueno, obtener a partir de la medida de un determinado nivel, una medida a un nivel superior, ¿no? O un nivel menor, porque depende de cómo es tan subjetivo la granularidad. El nivel más chico sería de repente, una medida a menor nivel. Bueno, un nivel más alto de granularidad, digamos que es la celda, para ser coherente con lo que dice en la diapo, y el más bajo, la base de datos, por ejemplo. ¿Se entiende? Voy de los de menos detalle a los de mayor detalle. La base de datos a la celda. Como dice acá, ¿no? Partir de repente de la celda para llegar a un valor de toda la tabla. Por ejemplo, yo podría decir que tengo el valor de granularidad, el valor de granularidad celda, sí, el valor de exactitud para cada una de las celdas de una tabla, pero yo agrego todos esos valores, ¿no? Y obtengo un valor de exactitud para toda la tabla. ¿Se entiende? Puede ser también que digo, bueno, quiero ver los valores de calidad para todos los datos, para todos los nombres de las personas que están en mi tabla. Pero después agrego esos valores y obtengo un valor de exactitud para la columna nombres en una tabla. Voy de la granularidad celda a columna o de celda a tabla. ¿Se entiende? ¿Cómo sería, lo que sería agregar? Ezequiel. En ese caso no podría usar las métricas por ejemplo, Sí. de la tabla en sí también, porque, por ejemplo, se me ocurren también métricas de calidad que podrían ir respecto a la tabla y no tanto a los microdatos de la celda. O sea, por Claro, ejemplo, pero, no sé, sí, sí. cómo se compagina los datos que te dieron de la métrica de calidad de los niveles inferiores con los de los superiores. A ver si te entendí. A ver, vos decís, ¿por qué voy a hacer la medición de todas las celdas si puedo ir directamente a la tabla? ¿No? Claro, lo que yo digo es, hay métrica de calidad también referentes a la tabla, no sé, por ejemplo, o a un global, si los datos están normalizados o cosas así, que no son tanto de la celda en sí, y Ujú. cómo se compagina para generar un promedio lo de los niveles de abajo con el nivel en sí. Claro, a ver si te entiendo. Vos decís, hallo los valores de la columna, por ejemplo. Claro, de la columna, por ejemplo, Sí, y de ahí llego ¿no? a la tabla. Por ejemplo, tú podrías tener el valor de exactitud para la columna que a vos te interesa. Cédula, Sí, nombre y apellido. ¿Tá? sí, Vos agregás eso, o sea, de alguna manera decís, bueno, para mí el promedio de estos tres
es la exactitud de la tabla. ¿Se entiende? Claro. Eso se podría Pero hacer. ponerle que hay una medida de calidad sobre la tabla que es, por ejemplo, no tener columnas repetidas, o sea, no tener columnas que reflejan la misma información. ¿Cómo Sí. eso no tiene nada que ver con la celda, ni nada, ni con las columnas en sí, porque tal vez los datos de las columnas están bien, pero ¿cómo se compagina la medida de calidad de la tabla como un global con los de los niveles inferiores? O Lo que sea, pasa es que depende, a ver si yo te entiendo. Si vos decís cómo se compagina, ¿a qué te referís? ¿O cómo haces la función? claro, o sea, acá por lo que entendí vos decís, bueno, inferimos un nivel de calidad dado por los niveles inferiores. O sea, Sí. bueno, si todo lo que tengo abajo tiene una calidad excelente, entonces mi nivel superior tiene una calidad excelente, Bueno, ¿no? pero Pero, no, no es así. O sea, vos vas a plantear, vas a decir, bueno, la calidad de mi tabla, por ejemplo, es la calidad de la columna, como te decía, la columna 1, la columna 3 y la columna 5. Y vos decís, podés decir, pero a mí la que más me importa es la columna 2, que es la más importante de todas. Entonces a esa le pongo un peso de pronto. Entonces hago que la calidad de esa ah, columna pese más. No sé si a eso tiene que ver con lo que vos decís sí, de... sí, no, yo pensaba que se hacía no, yo lo que me había imaginado es que se hacía una suerte de promedio y se decía, bueno, Eso sí, este, puede ser una suerte de promedio claro, y ya está, porque si para vos, por ejemplo, todas las columnas o todas las celdas pesan lo mismo, vos claro. harías un promedio, esa es la calidad asociada a tu tabla. ¿Tá? Ujú. Pero bien, vos sabés que, por ejemplo, la clave de la tabla es lo más importante, Claro. no puede tener Si problemas tiene de claves calidad. repetidas, por ejemplo, es un error Exacto, gravísimo, claro. exacto. Entonces, vos decís, bueno, para mí la calidad de esta columna pesa el doble de lo que pesa el resto de las columnas que a mí me van a dar la calidad de la tabla. Entonces, haces que en tu ponderado, le haces un ponderado, ¿no? Y en tu agregación, en esa función de agregación donde vos sumás los valores de calidad y haces una cuenta, le vas a poner más peso a esa columna. Entonces, Claro. después, esa calidad asociada a la tabla va a depender fuertemente de la calidad donde está la clave. Viene Está. por ahí, No, ¿no? es por ahí, yo pensaba que era lineal para arriba, pero está, o No, sea, no, no. Puede ser eh, lineal, es lo más simple, si vos considerás, o claro, el que es lo está, simple. exacto, si el que está midiendo la calidad considera que todo lo que tiene calidad o le da calidad a la tabla o a la base de datos, o sea, a nivel superior o al nivel menor que vayas, ¿no? Dependiendo cómo lo mires, este, si no te importa y pesa todo lo mismo. Si no, tú podés hacer ciertas funciones que representen la importancia de ciertos datos respecto a otros. Sí, sí. Está. ¿Queda Ah, claro era eso más para...? o menos lo que quería saber. Perfecto, Ezequiel. Gracias. Para el resto queda claro lo que él planteaba, lo importante de lo que él planteaba. ¿Sí? Bien. Bien. Acá, bueno, este es un ejemplo bien sencillo de lo que es un promedio común y corriente, ¿no? Nosotros tenemos que estamos haciendo la aplicación de la calidad sobre la columna cédula de entidad, y sabemos que el valor de exactitud para la cédula de entidad en la tupla 1 es 1, el valor de exactitud para la tupla 2 es 0, y el valor de la exactitud de la cédula para la tupla 3 es 1. Cuando hacemos una agregación de celda a columna, el valor de calidad de toda la columna es 0,6. Esto es un promedio común y corriente, no tiene ninguna complicación. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a ver en detalle para cada una de las dimensiones de calidad que venimos estudiando, cómo serían las cuestiones de las métricas y los métodos comúnmente asociados a ellas, ¿no? Empezamos con la exactitud. Bueno, como ya sabemos, los factores de calidad asociados a la exactitud son la exactitud semántica, la sintáctica y la precisión. Para este tipo de métrica, tenemos tres familias de métricas que pueden ser las booleanas, las funciones de comparación de valores y los grados. En el caso de las booleanas son muy simples, porque acá vamos a indicar si un dato es correcto o no, con valores asociados 0 y 1, nada más. Por ejemplo, vamos a decir si un teléfono es válido, sí o no, nada más. No hay términos medios, es válido o no es válido. Para el caso de las funciones de comparación de valores, lo que se hace es medir un valor
respecto a un valor correcto. Nosotros tenemos un valor correcto, sabemos que esa es nuestra referencia, y el valor que nosotros al cual queremos medir la exactitud, lo vamos a comparar, o vamos a ver la cercanía de ese valor que queremos medir, respecto a nuestro valor correcto, que es de referencia, ¿no? Y esto se puede normalizar, porque algo que es importante es que nosotros siempre vamos a estar usando valores entre 0 y 1, para que podamos hacer que todos los resultados de nuestras métricas sean comparables. La idea es que siempre que realizamos mediciones, siempre vamos a devolver valores entre 0 y 1. Y cuando no es así, los normalizamos para que eso suceda así. ¿Se entiende? No vamos a tener de repente, no sé, valores todos distintos, porque después si querés hacer agregaciones o querés poder comparar las mediciones realizadas, es imposible. Entonces siempre se llevan todos los resultados de los valores de medición a valores entre 0 y 1. Y bueno, una de las funciones de comparación de valores que ustedes van a ver muy comúnmente en calidad de datos, es la función de edit distance, que la función de Levenstein, creo que se llama, si mal no recuerdo, para comparar valores y ver la distancia que hay entre un valor, el cual se quiere medir, a un valor correcto. Después tenemos todo lo que es métricas que devuelven valores de grado, ¿no? Miden el grado de confianza en la exactitud de un dato. Generalmente, en este caso, también se asignan valores entre 0 y 1, y lo que queremos simplemente es utilizar procesos automáticos de medición, ¿no? o reconocimiento de ciertas cosas, como por ejemplo en este caso que decimos, bueno, a ver, de estas 3 letras, ¿cuál es la que más se parece o cuál es más exacta respecto a la letra C? Y bueno, y ahí se devuelve el grado de similitud a la letra de referencia, ¿no? En el primer caso puede ser 0,80, en el primero 1, es muy exacto, o en el segundo 0,65. ¿Está? En el tercero, perdón, 0,65. Bueno, muy bien. En el caso de la exactitud semántica, involucra una comparación del sistema de información, ¿no? Ay, perdón, Ezequiel, ¿me vas a decir algo? Estoy medio molesto hoy, pero... No, para nada, al contrario, a mí me gusta porque por lo menos la clase se hace más ágil, si no quedo yo repitiendo y hablando todo el Sí. tiempo. El tema, el segundo método no se me ocurre una Acá decís aplicabilidad, la Ezequiel, función de comparación de valores, sí. decime. Porque hay valores que son distintos, pero también pueden ser válidos. O sea, vos como que le das un valor de referencia y, y le decís, perfecto, devolveme qué distancia tienen, por ejemplo, los valores que hay del que te di de referencia, ¿no? Por ejemplo, Ajá. si le diste valor de referencia a ola y te dio ola de mar, tiene una distancia, ¿no? Sí. ¿En qué caso aplicable puede servir eso? No se me ocurría. O sea, Por ejemplo, vos tenés nombres. Vos querés ver si los nombres están bien escritos. Yo qué sé. Vos tenés una referencia donde todos los nombres posibles y apellidos, y vos tenés que hay apellidos que están mal escritos. Y lo comparás y buscás si es un apellido válido, por ejemplo. O sí. calles, o calles de la ciudad. Tenés una referencia Mm. con todos los nombres de las calles de la ciudad. Sí, tú me podés Ah, decir. Tú me decís, bueno, podrían haber calles que difieren en cierta cantidad de letras, y sí, no es quizás no es infalible, estoy de acuerdo, pero claro. son todos los casos en los que tú puedes usar referenciales. Nombre de personas, Ah, apellido de personas, calles, ciudades, nombres de países, todo eso en lo que vos tenés una lista de todo lo válido que tú puedes ir y comparar contra eso. ¿Ah? Está. Tenía ni idea mal a la cabeza. Pensaba que vos le dabas un valor de referencia, no una lista. O sea, No, tú vas a tener un este, referencial, que es una claro. lista, y tú vas a poder ir comparando con esos valores, todos tus valores válidos. Ese referencial sería como la representación de tu mundo real, y vos decís, bueno, yo Está. comparo contra esto, si acá existe, es exacto. Y si no existe, bueno, ¿cuántos cambios tengo que hacer para poder llegar a un valor válido? Para Claro. poder medir la exactitud de ese valor. Perfecto. ¿Ah? Esto está bien lo que vos decís, porque a medida que uno lo va escuchando es como que, claro, hay mucha cosa después sobre la práctica, cómo se lleva a cabo, ¿no? Está bueno. Claro. Después van a ver que Claro. bajando la tierra con cosas más reales, empieza como a quedar mucho más claro. Sí, sí. ¿Quedó claro entonces, Ezequiel? Sí, sí.
Bien de bien. Interrumpí todo lo que Oiga, sea necesario, está bárbaro. Me oiga, una habló, pregunta, sí, ¿qué me habla? Guillermo. Guillermo, Con dime. respecto a este ejemplo, ¿no? La precisión también es una comparación contra un valor real. Bueno, no, en la precisión vamos a ver después, más adelante, creo que tenemos acá, para la precisión, cómo vamos a hacer mediciones. A medir. Ok, Podemos, bien. ahora lo vemos, cualquier cosa, retomamos ahí, me recordaste, Guillermo. Dale, perfecto. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Seguimos con la exactitud semántica, que decíamos que involucra comparaciones del sistema de información con el mundo real, a eso me refería cuando hablaba del referencial, ¿no? Esto suele ser muy costoso, ¿no? Porque algunos ejemplos de lo que puede generar tanto costo. Contratar gente para que constantemente esté llamando por teléfono a la gente y le pregunte, bueno, llamamos para verificar su email, sus, no sé, todos sus datos personales, la dirección, si sigue viviendo en el mismo lugar. Eso implica un costo importante, ¿no? De gente que tiene que estar disponible para consultar todo ese tipo de datos. Otro caso es cuando le llegan los emails, ¿no? Que le piden de repente enviar mail o cartas, ya creo que no deben existir nadie que mande una carta viendo a ver si para verificar los datos de alguien, pero por mail se hace mucho, ¿no? El uso de promociones, nunca le llega un mail diciendo, bueno, participá de esta encuesta y te ganás, entre todos los que participen en la encuesta, no sé, un auto, una tele. Y lo que te piden bueno, recordar la cédula, nombre completo, teléfono, dirección, todo eso. Eso no es porque les quieran regalar el auto o la televisión, es porque quieren actualizar la base de datos con la información de todos los clientes. Y quieras o no, por más que estén mandando mail, pero es tiempo y es un armado de un montón de cosas que se tienen que hacer y llevar a cabo por parte de gente que está trabajando, y eso implica dinero, ¿no? Bueno, después crear leyes, procedimientos que obliguen a las empresas a declararse, ¿no? A constantemente generar declaraciones donde den información fidedigna de sus empresas, ¿no? Después, lo mismo, crear procedimientos que obliguen a los estudiantes a registrarse en un curso, no sé si les suena, para poder tener siempre la información actualizada de cada estudiante. Pero eso no es para tener uno por capricho, sino porque es la forma de poder acceder a los estudiantes con datos reales y actuales, ¿no? Y bueno, como esto es muy costoso, todo esto generalmente se usan alternativas a todo esto para poder hacer lo mismo y tener datos actualizados, ¿no? Y la alternativa es lo que decíamos, ¿no? Comparar contra un referencial que se considera como válido y que representa el mundo real. Por ejemplo, ¿no? Verificar los root de una empresa contra un listado de la DGI, decimos, bueno, si la DGI me da este listado representa todo lo obvio, lo importante, lo real de todas las empresas en el Uruguay. Verificar los teléfonos de los clientes contra una guía telefónica, no sé si existe, la verdad, hoy una guía telefónica, por lo menos en papel no, pero en la web debe haber alguna guía donde la gente puede verificar los datos ahí. Y bueno, después verificar datos de empleados contra base de datos contables de ciertas empresas, ¿no? A veces puede pasar que se está realizando la medición de la calidad de los datos de una base de datos de una empresa en particular, y lo primero que se le va a pedir es un listado de, bueno, todos los clientes actuales, o de todas las empresas que se relacionan con la misma, y eso va a ser el referencial de arranque, ¿no? Para ver, bueno, todos estos que están acá son los que deberían estar, deberían haber alguien más, o todos los potenciales clientes que deberían estar, cuáles son, todas las empresas que hay en Uruguay, todas las personas. Y bueno, eso sería un listado que funciona como un referencial para la empresa. ¿Tá? ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Entonces, a modo de resumen, teníamos que para el factor exactitud semántica podemos tener booleanos, ¿no? Si un dato es exacto o no, desviaciones para la exactitud semántica, que puede ser la distancia de un dato a un dato que representa un dato real, o el grado de exactitud, ¿no? La impresión de la exactitud semántica de los datos.
En los primeros dos casos esto implica una comparación con la realidad o un referencial, que es la alternativa para representar la realidad. Y en el tercer caso, debemos asignar a un agente o un experto del dominio que se encargue de decir, bueno, cuál es el grado de distancia o de diferencia con la exactitud, que es lo que veíamos acá, ¿se acuerdan? La C. Teníamos un grado de distancia o de exactitud de estas letras en azul respecto a la letra C. Acá esto tiene que haber un experto del dominio, alguien que diga, bueno, a ver, qué tan exactas son cada uno de estos ejemplos respecto a la letra C. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué pasa con la exactitud sintáctica? Bueno, esto implica verificar si un dato está bien escrito, ¿no? Sintácticamente escrito. Bueno, para esto tenemos varias formas de verificar. Una es por extensión y la otra es por comprensión. Por extensión es, bueno, es muy parecido, no es lo mismo, pero es muy parecido al caso de utilizar un referencial. Acá vamos a comparar el dato respecto a un diccionario que representa mi dominio. Puede aplicar a lo que decíamos hoy. Bueno, tenemos un conjunto de calles y tenemos un diccionario que son todas las calles posibles. Entonces, la calle que yo quiero validar la voy a comparar contra mi diccionario y me va a permitir decir qué tan exacta sintácticamente es la calle que yo tengo en mi base de datos. Y bueno, y acá lo que dice es cierto, ¿no? Algunos dominios son muy difíciles de representar. Por ejemplo, si yo quiero ver si un apellido es válido. Hay ciertos apellidos que yo podría tenerlos en un diccionario para ver si son válidos sintácticamente, pero hay otros que están en ruso, yo qué sé, si le falta una letra, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo tener todos los posibles apellidos en un diccionario? Entonces, a veces es difícil. Podríamos tener un diccionario de apellidos, pero tener uno que no esté en el diccionario puede llegar a ser muy difícil verificarlo, ya que nada te asegura que ese apellido siga siendo válido, ¿no? Después, por comprensión, chequear si se satisfacen ciertas reglas de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos tienen que tener tantos dígitos, X dígitos. La cédula de identidad debe verificar el dígito de control, el sexo se almacena como femenino o masculino, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la estructura del dato, cómo tiene que estar formado. En el caso de la dirección también, ¿no? ¿Cómo quiero la dirección? Que sea calle, número y esquina, o calle, número y ciudad, depende de lo que se pida, el requerimiento que se tenga respecto a ese dato para ver qué es lo que tiene que satisfacer, ¿no? Y bueno, estas reglas aseguran que los datos se almacenan siempre en un mismo formato y son compatibles con datos anteriores, ¿no? Porque pasa mucho en el caso de la dirección, ¿no? Cuando alguien está llenando, le van a alguna en ente público y están llenando los datos, depende del funcionario que los atienda, cómo va a poner, vive en calle tanto, de repente pone el número primero y después la calle, capaz que no pone esquina uno y otro sí. Entonces, eso hay que tratar de dejarlo que funcione de la forma que el usuario esté guiado a completar, no importa quién lo llene, siempre de la misma manera. Porque si está libre a que el usuario lo llene, termina siendo algo en lenguaje natural, con cualquier estructura, que después limpiar eso tiene su costo. ¿Ah? ¿Se entiende? Yo tengo una Sí, sí. pequeña duda en el tema de ¿qué decisiones tomás cuando ves que un dato no está bien? O sea, porque el tema de los internos es un buen ejemplo. Los internos deben tener 4 dígitos, pero a veces los 2 primeros dígitos del interno son 00, por eso se Ujú. obvian, ¿no? Y a priori Sí. vos decís esta métrica, bueno, no sé, te dice, lo corres a una base de datos y dice 400 datos están mal. No, es que 400 datos tienen un interno con menor a 4 dígitos. Eh, Claro, ¿Qué ojo, pero capaz decisiones que vos tomás en tenés. ese caso? Porque viéndolo de un punto de vista macro, Bueno, ahí depende, porque vos primero cuando vos haces la medición es bien objetivo, ¿no? Vos haces medición y te olvidás de las decisiones. Vos decís, bueno, tengo tanta calidad para este dato, para este otro, la calidad total de mi base es esto, lo otro.
Después hay otra etapa en la que vos vas a hacer limpieza, corrección, un montón de cosas, pero es después de tener la Sí. medición. En el Claro, momento de la después de tener medición, las métricas en la exacto, mano. exacto. Vos, en el momento de la medición es bien objetivo. Vos querés pensar en, bueno, qué es lo que tiene que respetar un dato, qué es lo que te vas a fijar para ver si es un error. Porque de repente, tú cuando haces ese ejemplo de los 4 dígitos, ¿no? Capaz que vos haces la medición y te da que, no sé, el 50% de los datos está correcto porque tienen 4 dígitos, pero los otros 50% son todos 14, 15, 16, ¿no? Entonces Sí, tú pasas esto a alguien, a un experto del dominio, no sé qué, y dice, mira, el 50% están bien. Pero alguien revisa eso y te dice, ah, no, pero mira, el 0 y 0 lo viamos, no está mal. Entonces de pronto esa calidad no es tal. Y claro, alguien va a tal vez tomar la la métrica estuvo decisión. mal definida, sí. Exactamente. Tal vez la métrica estuvo Está, mal definida. Capaz que ahí lo que tú tenés que decir es, bueno, yo quiero exigir que esos 2 ceros estén delante. Entonces, si alguien te dice, no, mira, sí, tiene que haber 4 dígitos sí o sí. Entonces, de alguna manera en tu método, tú tenés que contemplar que esos ceros tengan que estar, y ahí sí sería un problema de calidad. Quizás eso hay que claro, validarlo. Es correcto lo que tú decís. Bueno, tengo que tener 4 dígitos, pero cuando vas a definir ese método para la medición de la métrica, ¿cómo lo vas a pensar? ¿Tiene que ser 4 dígitos sí o sí? ¿O cuando tengo ceros delante no me importa y es válido igual? Alguien te va a decir, no, es válido. Entonces no va a pasar nada y claro. eso no va a saltar en como un problema de calidad. Está, ¿Tá? perfecto. Pero estoy de acuerdo contigo que son todas cosas que se deben definir cuando estás definiendo el proceso de la medición, ¿no? Y después, Ujú. bueno, de repente eso se pasa y alguien te va a decir, no, mira, esto no es así, y vas a tener que hacer esa corrección, porque si no siempre vas a tener valores alterados. ¿Se Claro, entiende? claro. Sí, sí. O sea, me acuerdo de un problema de Data Warehouse, A ver. que a veces En el curso decís, en el curso, sí, a ver, que a dale. veces los featurings estaban en el título, ponía feat y los artistas, y a veces estaban en otro campo que era featuring, Ujú. de las fuentes. O sea, decía el artista principal y después los featurings. Entonces, si vos inferías métrica, decías, bueno, no sé, 1000 canciones no tienen featuring. Si no, es que el featuring está en el título. Estaba, Este, claro, claro. entonces está. Ahí lo que pasa es que ahí tenés que tener cierto conocimiento del dominio como para poder, Claro, a la hora de definir de implementar los procesos de medición, a ver cómo lo vas a implementar, ¿no? Pero a ver, es cierto que también cuando vayas a hacerlo con alguien, va a haber alguien experto en el dominio que va a entender y que va a poder razonar contigo ese tipo de cosas, claro, ¿no? claro, Estamos de acuerdo que todo en este tipo de cosas como lo data warehouse y eso, es como medio que uno va aprendiendo sobre la marcha. La idea del curso es eso, ¿no? Pero en un proyecto bien definido de calidad, todo ese tipo de cosas se van a contemplar en cada una de las etapas. Sí, sí. Y va a haber claro. un experto del dominio, Perfecto. ¿no? Que va a estar ahí al pie del cañón. Sí, sí, sí. ¿Ah? Bueno, muy Bien. bien. Gracias. Seguimos. No, por favor, Ezequiel. Desviación, esto ya lo vimos. Ah, no, esto no lo vimos, perdón. Estábamos acá, y bueno, lo mismo a modo de resumen para la exactitud sintáctica, teníamos que podemos tener un valor de exactitud sintáctica booleano, o como desviación, que puede ser la distancia a los datos correctos más parecidos. En ambos casos se pueden usar reglas de formato o diccionarios donde uno pueda comparar los valores que uno tiene. Y acá retomamos lo que decíamos hoy, ¿no? La desviación de exactitud sintáctica, que puede ser una función de comparación, que generalmente usamos la de Levenstein, ¿no? Que evalúa la distancia del valor almacenado, ¿no? A un valor válido del mundo real, ¿no? Que representa el mundo real, este, y que pertenece al dominio en el que estamos haciendo la medición. ¿Y qué es esa desviación? Bueno, es la mínima cantidad de operaciones, ya sean inserciones, borrados o reemplazo de caracteres, que vamos a necesitar para llevar el valor al cual estamos realizando la medición hasta el valor válido. ¿Tá? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bien. No, no. Bueno, y acá vamos a ver qué diferencia hay entre referencial y diccionario.
Porque en el caso de la exactitud semántica hablamos de referenciales, y en el caso de la exactitud sintáctica hablamos de diccionarios. Bueno, en el primero vamos a usar para verificar la correctitud semántica y los diccionarios para verificar la correctitud sintáctica. ¿Qué es lo que contiene un referencial? Bueno, como bien dice acá, contiene un conjunto de parejas clave-valor, el referencial. La clave representa un elemento o un estado del mundo real, y a esa clave se le asocia otro atributo que puede ser cualquier cosa. En este caso se le da el ejemplo de la cédula de identidad es la clave y un nombre asociado a la cédula, ¿verdad? Entonces, en un referencial se hace dos tipos de chequeo, ¿no? Se verifica la clave, si pertenece al referencial, porque si la clave no está en el referencial ya no me interesa buscar más nada. No me importa qué valor está asociado a la clave si la clave no está en el referencial. Entonces, una vez que encuentro la clave en el referencial, veo si el valor asociado a esa clave es correcto. Porque yo podría, en este caso, podría encontrar la clave, pero el valor asociado no es el correcto. Por lo tanto, según el referencial, el dato que está asociado a la clave no es el correcto. ¿Se entiende cómo funciona el referencial? Perfecto. Bien de bien. Y bueno, el diccionario va a contener una lista simple de valores, como decíamos hoy, por ejemplo, una calle, la lista de calles, y lo que voy a hacer es chequear contra el diccionario. Bueno, tengo un valor de una calle, lo comparo con los valores del diccionario, si lo encuentro, es un valor exacto sintácticamente, y si no, voy a medir la distancia que hay entre ese valor y algún valor que pertenece al diccionario. ¿Tá? La diferencia sustancial entre estos dos conceptos es que en el referencial yo voy a necesitar como una especie de hash, ¿no? El referencial. Necesito una clave para poder primero ubicar si ese valor es válido, para después recién asociarle un valor a esa clave. Mientras que en el otro simplemente comparo cadenas de caracteres, por ejemplo en el caso de los nombres de calles. Y a la precisión, que acá Guillermo estábamos hablando, o él comentaba, Guillermo, si de lo que hablamos acá no está visto lo que vos iba a preguntar, recordámelo por favor. Ok. En el caso de la precisión vamos a tener tres tipos de métricas: escala, lo que es el error estándar, y la granularidad. Que en este caso, granularidad, no estamos hablando de la granularidad que hablábamos cuando definimos una métrica, ¿verdad? Eso está bien claro. Si bien es lo mismo, a lo que se refiere en este caso de la precisión es, bueno, con cuánta granularidad yo doy un dato. Y es el caso, por ejemplo, la dirección. Yo digo, ¿vive en Montevideo o vive en 18 de julio, esquina Juan Poli? Son distintas granularidades. Y bueno, la escala de la medición, por ejemplo, ¿cómo voy a dar es lo mismo, ¿no? La escala de medición es, si yo digo vive en el interior o vive en Colonia, yo qué sé, ¿es el color rojo o es el color 204R51G 0B? ¿Me explico? Las escalas son distintas. Entonces, muchas veces puede pasar que dentro de una misma columna tenemos datos con distintas escalas. Hay lugares que dicen, por ejemplo en la dirección, hay datos que dicen vive en el interior y hay otros que dicen vive en Colonia. Son escalas distintas, entonces lo que se quiere hacer con la precisión es ver, bueno, cuál es el grado de precisión, cuál es la escala de precisión que utilizan ciertos datos. Después, error estándar. Bueno, acá lo que quiero ver es la desviación estándar de un conjunto de medidas. Por ejemplo, acá dice, medidas de tráfico tomadas por varios sensores. Acá lo que vamos a tener es muchos datos que vienen a representar un mismo valor. Y ahí me voy a quedar con la desviación estándar, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Cuáles son los valores que se disparan demasiado respecto a los valores que a mí me importan? Y eso es lo que me va a definir la precisión de mis datos. Y lo de granularidad ya lo habíamos visto, que tiene que ver con la cantidad y cobertura de los atributos. Flavia, Sí, una consulta. dale. ¿Cómo te das cuenta cuál es el error estándar? Porque, Y bueno, o porque sea, para saber el error estándar tenés que saber el dato exacto, ¿no? O sea,
Bueno, Si un sí, radar de velocidad te dice que todos los autos estaban pasando a 140 kilómetros y tiene un error de 10 kilómetros por hora, ¿cómo sabes que tuvo ese error? claro, pero ahí, ¿Contra ahí qué lo lo que pasa compara? con lo que pasa con los sensores, que vos vas a tener te va a llamar la atención los valores que son muy disparados, muy alejados. Vas a tener Claro. una cantidad de tomas de sensores, ¿no? Muchas, muchas, Sí. muchas, muchas. Como se llaman los mismember, ¿no? Los que no tienen nada que ver con esos valores, por eso Claro. hablan de desviación estándar. Cuando tenés valores como muy por debajo o muy por encima de tu línea, digamos, ahí es Ujú. donde vos decís, bueno, esto es basura. Claro. Esos son los que vos vas a considerar como error estándar. ¿Tá? Claro. Porque no tenés otra forma, Pero, son los que se salen claro, demasiado de tus valores promedio, digamos. claro. Yo lo había pensado otra cosa, lo había pensado, o A sea, ver. como el error que tenían todos los datos en promedio, ¿no? O Ujú, sea, eh, por ejemplo, ponerle que un sensor toma con exactitud más o menos 10 kilómetros por hora y ujú. sabes que todos esos datos están condicionados por eso, pero es como que los datos que no vienen a contexto, yo que sé, en caso también de velocidad, registros negativos, registros arriba de los 300 kilómetros por Sí, sí, hora, o sí. sea, Yo creo que tiene que ver, por lo que he visto así de sensores y eso, con eso, ¿no? De que el sensor va tomando valores, y cuando hay valores muy dispares respecto a lo que toma habitualmente, esos son descartados como claro, errores, ¿no? claro, Pero igual vamos a seguir viendo a ver algún ejemplo más para ver qué pasa con este tipo de cosas, con los sensores. Los sensores es un problema, ¿no? Digo, en el sentido ese de que te están mandando valores con cada periodos muy cortitos, ¿no? Tenés muchísima información y bueno, y ahí igual creo que naturalmente te van a romper los ojos los valores que sean incorrectos ahí, ¿no? En ese caso. Depende mucho del dominio, claro. pero creo que pasa generalmente de esa forma. ¿Tá? Y bueno, respecto a lo que tenía que ver con escala, eh, la precisión del agente o instrumento de medición depende mucho. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de escala. Si estamos midiendo algo, va a depender justamente de la precisión del instrumento que estemos usando como medición, ¿no? Y jerarquía de precisiones de valores del dominio. Acá, bueno, esto tiene que ver con el ejemplo, por ejemplo, de interior, colonia. Ahí vamos a tener, para el caso de las escalas, vamos a tener como una jerarquía para todos los distintos valores posibles, y bueno, cuáles dentro de la jerarquía, cuáles son los valores de escala que me van a interesar, ¿no? Y bueno, y acá lo mismo, lo que decíamos en el caso de los sensores, ¿no? Tenemos varios valores, muchos valores para un mismo estado, para una misma entidad, y después para todos esos valores vamos a ver cuáles son los que presentan ciertos errores de calidad, ¿no? Bueno, y la granularidad, en el caso de la granularidad, la precisión va a depender mucho del esquema de datos, y si tenemos descomposición de texto libre, ¿no? Como suele pasar, insisto, con el caso de la dirección, que la gente escribe texto libre, la dirección, y después todos los datos pueden llegar a tener formatos o granularidades distintas para el dato de la dirección, ¿no? Guillermo, ¿alguna pregunta de esto, de la precisión? No, no, por ahora no. Está perfecto. Bueno, y acá vamos a hacer un pequeño ejercicio como para terminar de bajar estas ideas, a ver qué les parece. Ustedes habían hecho ejercicios en clases anteriores, creo que con Adriana, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Puede ser? ¿No se acuerdan? Sí, con Adriana hay que hacer uno de data profiling en realidad y con Lorena, ¿cómo que se llama la Lorena, profesora? Lorena, Lorena, Lorena. Sí, era más de como de clasificar Está. errores en las dimensiones. Bueno, si quieren pueden tomar lo que vieron en el data profiling y pensar una métrica de calidad para exactitud e instanciarla, y la vemos conmigo para ver si todo esto que venimos hablando terminó de quedar claro. O sea, no es a modo de evaluación, es simplemente de práctica para terminar de quedar claro todo esto, ¿tá? ¿Quieren que les pongan en alguna diapositiva en particular para que los ayude a esto?
¿Cuáles los ejemplos, algunos de esos ejemplos que habían La definición de las métricas? la métrica. Acá. Acá ahí. Bueno. Acá, esta es la definición de una métrica, descripción, unidades y celda. Y después de esto tenemos la definición de la métrica instanciada. Exactitud sobre qué había que definir en el ejercicio. Exactitud sobre cualquier dato de lo que ustedes vieron en Data Profiling. La idea de algo que ustedes hayan visto en sus ejercicios, ya sea con Adriana, con Lorena, que ustedes lo bajen, Ujú. ¿no? Y definan una métrica. De pronto alguno de los datos que ustedes vieron en el Data Profiling, definan una métrica y una métrica instanciada. Ok. Cualquier duda me preguntan. Disculpen, ¿ustedes escuchan todo el ruido de la obra que tengo al lado? ¿Se escucha? Porque a mí me está volviendo Ah, loca. O sea que ah, estoy no. No, hablando, no dando se la escucha. clase, dando la clase y digo, qué horrible tener todo este ruido de fondo, perdón, porque si no les bajaba el volumen, pero está mejor. Yo estoy por lo menos. Está, vamos a esperar a los compañeros.
escucho. Muchachos, ¿cómo van? Yo terminé. Sí, yo tengo una ahí para charlar. Dale. Yo hice una, Nicolás. después me acordé que era, Sí. era una que habían puesto de ejemplo y la tuve que hacer otra, pero bueno. Bueno, está, pero si justo... Cero creatividad. Lo que pasa es que hay algunas Yo que puse son más una fáciles. Yo puse una Claro, vas a los parecida. campos básicos, ¿no? Mm. Claro. Carolina, Dirección, discúlpame. nombre, fecha de nacimiento. Perdón. No, No, está que yo bien. había puesto una que es parecida a una que está, pero me parece que capaz que puede ser diferente. Si quieren la voy comentando, no sé los otros compañeros. A ver, Nicolás y Guillermo, no sé, pues si están pensando, dejemos que ellos terminen. Sí. Yo estoy con la computadora del trabajo y no tengo acceso a muchas cosas. No, igual la idea era hacerlo en papel, como para discutirlo nomás. Mirando lo que está en pantalla, definir una métrica y después una métrica instanciada, más nada. Ok. Nicolás, Nicolás, ¿pudiste ver esto? Bueno, si quieren ustedes me van contando. Carolina, Ezequiel, el que quiera, vamos comentando, a ver así Yo arranco si quieren. Dale, Carolina. Yo había hecho el ejercicio lo de data profiling y analizar un poco los resultados con Data Cleaner. Ujú. Y no sé, se me ocurrió, o sea, como puse así la métrica, puse descripción, mide si un dato es coherente con la realidad, que no es si existe, ¿no? O sea, ahora si quieren digo el ejemplo para que capaz que se entienda Eso te más. iba a preguntar, en realidad, ¿qué estás pensando vos como coherente? ¿Qué es? ¿Qué es Está exacto? bueno. ¿Qué tan exacto es? O sea, por ejemplo, ahí va, había puesto eso, puse unidades 0 y 1, granularidad 6. Pero para un poquito, antes, no te pregunté algo importante. ¿En qué dimensión estás Sí. pensando? ¿En qué dimensión? O sea, Claro, exactitud. porque tú, ¿no te entendí? Exactitud. O Ahí sea, está. Porque capaz que primero pongo que el nada, ejemplo. dale, es para bajar a tierra, así que no importa, como la idea es discutir y bajar a tierra. Sí, capaz que va, no sé, en precisión. Creo que lo habíamos discutido con Lorena también, porque son como medio Hay algunas cosas cosas que que, se hay usan. cosas que se pueden mezclar, que pueden estar entre precisión, a veces exactitud semántica o sintáctica, que se pueden prestar para más de un factor. Pero siempre cuando vamos a definir una métrica, lo importante es arrancar pensando, bueno, ¿cuál es la dimensión que a mí me interesa medir? Para que Pero vos, ya pasamos a la instancia, ¿no? claro, no, pero no. Primero pensás en la dimensión. ¿La dimensión cuál Ok, es? la dimensión sí, exactitud. La dimensión es exactitud. Después decís, bueno, ¿cuál es el factor? ¿No? En tu caso es exactitud. ¿Cuál es el factor? De los tres factores asociados a la exactitud, ¿cuál es el Sí, factor yo que a creo que mí me era interesa? O el que a ti te suena que debería ser. semántica. Exactitud Exactitud semántica. semántica. Perfecto. Exactitud semántica. Muy bien. Teniendo O sea, cuando estos decís tres, perdón, para repasar era semántica, sintáctica y precisión. exacto. Esos son los Semántica, sorry. factores asociados a la exactitud. ¿Ah? Bien. Después que tú definís como que los 3 puntos de partida básicos para empezar a hacer una medición, la dimensión y factores, y bueno, la métrica. ¿Cómo defino la métrica? ¿Qué es lo que te interesa decir? Bueno, quiero describirla, cuáles van a ser sus unidades y la granularidad. ¿Ah? Sí. En tu caso, la descripción es, tú dijiste, me estoy anotando, así no me voy acordando de todo lo que Sí. va a decir. La descripción es, mide qué tan coherente es un dato, Si un dijiste dato tú. es coherente o no. O sea, qué tan no sería sí o no. O sea, tipo Claro. cero booleano. La Está unidad sería perfecto. booleano. Mide si un dato es coherente. Y después tenemos, obviamente, tenemos la unidad, es 0 o 1, y la granularidad, Celda. celda. Perfecto. Aquí quedó tu métrica definida. ¿Ah? Yo tengo dudas todavía qué es lo que tú estás pensando Sí, que con sea. coherente. No, coherente, Sí. porque la palabra coherente capaz que es hasta redundante si decís si es exacto, porque si estás pensando en exactitud, la coherencia tiene Bueno, que ver con la sí. exactitud, ¿no? O sea, Sí. yo estoy analizando, porque
Sí, sí, Porque sí, coherente entiendo. respecto a qué sería si no. Claro, yo el ejemplo que pensé fue, o sea, nosotros analizamos había una tabla que era canciones, entonces tenías un atributo que era la duración, y había pila de canciones con duración cero o menos algo, creo. Sé que tipo Mm, es. Entonces, tipo, vos sabés que la duración, no sé si existen canciones que tengan 0 segundos, pero eran muchas, que era obvio que era como que faltante de calidad en la información y no de que fuera real. claro. Entonces, nada, lo pensé por ese lado, digo, capaz que es, no sé, sí. No, está bien lo que estás pensando, porque en realidad lo que querés ver es si es válido o no respecto al mundo real. Una medición Claro, de tiempo nunca va a ser negativa. Entonces vos lo que claro. querés ver es si ese dato es válido respecto a la Ujú. realidad o no, es exacto. Claro, capaz que sería más válido que coherente, no sé, bueno, no es sé. válido, sí, me gusta más, me gusta más. Igual coherente yo no digo que esté mal, yo solo quería entender qué es lo que estabas pensando. Ahí va. En realidad tiene sentido, porque capaz que se interpreta de la misma manera que válido, porque que una duración sea negativa no es coherente, no es válido, Claro, ¿no? Ahora sí. terminé de entender. Yo era más por un problema de que yo no entendía cómo estabas interpretando eso, pero Ujú. está bien, es una duración negativa. Entonces, de acuerdo a todo esto, la instanciación que tiene esta forma, ¿cómo sería? Sería, bueno, nada, el nombre sería exactitud, capaz que semántica, también bool, y después Claro, poner duración o algo así. ahí está. No O sé, sea, lo que no como pusimos siguiendo en tu el. métrica fue el nombre que podría ser exactitud semántica, ¿no? Ujú. Y Sí, cuando la instancias la llamás exactitud semántica, como tú dijiste, duración, guión ahí va. duración. Ah, sí, la Entonces, métrica tiene ese nombre. los datos, Sería canción.duración, el atributo duración de la tabla canciones. perfecto, canción, punto, canciones, dijiste, no, duración, canciones, duración. Y el método sería eso, fijarse que sea mayor que Claro, acá en un el método valor. le quiero hacer una precisión que no es menor. En el método se especifica lo más claramente cómo se va a hacer en un alto nivel, en un Ujú. pseudocódigo, cómo se va a hacer la medición. Podría ser algo de este estilo. Recorro todas las celdas de la columna duración. Si la celda tiene un valor mayor que 0, se devuelve Paso. 1, si no se devuelve 0. Eso sería un método, la descripción de un método. Si tú pones en el método devuelve 1 o 0, no es correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes que especificar cómo va a ser el proceso de medición. El proceso es, Claro. recorro todas las celdas de la columna de dirección. Si el valor en la celda es mayor que 0, o es entre 0 y, capaz que vos me decís una canción que dure 2 horas, también sería, Sí, está, ¿no? pero capaz que no sé, tipo una, no sé, la de, yo qué sé, Mozart, no sé, yo qué sé. Pues, bueno, tenés razón, pero ponele, yo qué sé, si el valor está entre 0 y, yo qué sé, y 120 minutos, es válido. Si no, Ahí va. o return 1, si no, return 0. Claro. ¿Tá? Sí, sí, sí. Así se define el método. ¿Tá? Así que está perfecto. Genial, Carolina, me parece bárbaro. No sé si tenés alguna otra pregunta. No, no es el ejemplo que se me había ocurrido. Está, genial. Para bajar todos los conceptos a tierra está bárbaro. Una cosa, los métodos pueden ser tan complicados como queramos, ¿no? O sea, Ujú. esto es muy simple, pero digo, uno podría poner un programita, no sé, de 1000 líneas de código y es un método válido. Depende de cómo quieran medir las cosas, la dificultad que le van a dar a su método, ¿no? Siempre y cuando Eh, no lo implementes, bueno, sí, o sos un fanático de la programación y te encanta programar y yo qué sé, ¿viste? me Eso encanta sí, sufrir. te encanta sufrir, bueno, ojo, todo esto, estas tablitas no son un capricho, todo esto queda documentado, ¿no? La idea es que esos métodos quedan documentados, que después en los hechos es difícil constatar que la gente documente las cosas, pero la idea es, y más en un modelo de calidad, cuando uno va a definir un modelo de calidad, imagínate todo esto en el aire, que venga alguien, agarre un modelo de calidad, no sabes para dónde correr. O sea, eso sería una locura. Entonces la idea es que todo quede documentado, la definición de las dimensiones que se consideran, los factores, las métricas asociadas,
los métodos, porque si tenés muchos métodos asociados a una métrica, ¿por qué tenés muchos y en qué caso corre cada uno? ¿Cuándo participa cada uno? Todo ese tipo de cosas es importante que quede documentado. ¿Está? Carolina, no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar. No, eso, ese era mi ejemplo. Buenísimo, gracias. Ezequiel, ¿tu caso? Bueno, hice una semántica que era el ejemplo de Google Maps que habían hecho ahí. Así Y fue que mejor después quedó en la pantalla. Claro, todavía. claro. Después me di cuenta y hice una sintáctica sobre el campo fecha de nacimiento. A Y la ver. descripción sería, pide que Para una que me la fecha voy sea anotando, así, válida. para que me vaya anotando así no me olvido. Dimensión, Te la exactitud. voy diciendo ordenada si querés. El título sería Dale. exactitud, sintáctica, bool, booleana, Ah, fecha de nacimiento. ¿No? ah. Fecha de Perfecto. nacimiento. Está. Esa es la instanciada. ¿Cuál? La que me estás diciendo ahora, tú me dijiste exactitud Ah, sintáctica sí, sí, no, sí, booleana. esa es la instanciada, esta es la instanciada, sí. Está. Y la métrica Eh, aposta la la métrica abstracta, es mide que digamos. la. Sí, te digo la descripción si querés. Sí, mide. Dice, mide que la fecha sea válida controlando que sea el tipo día, con 2 días, mes con 2 meses, tipo 2 dígitos en el día, 2 dígitos en el mes, 4 dígitos en el año, con los días menor a 31, ¿no? Los Claro. meses menores a 12 y los días menores a 29 cuando el mes es 2, o sea, por Está. controlando los bisiestos, ¿no? O sea que tú La controlás sub- acá. Verdad, para. Controlás Dale, estructura de fecha, día, mes, año, sí, 2 días, 2 meses, 4 años. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y sí. además controlás que los números no se salgan de rango. Claro, que sea coherente, que se parezca a una fecha, ¿no? Está. Eh, Ahí, Capaz que ahí estoy hablando, estoy metiendo un poco con la semántica, puede ser. bueno, ahí te iba a decir, creo que acá tenemos dos cosas mezcladas. Creo que podrías Sí, controlarlo con métricas distintas. separada, sí. Sí, 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 sí. porque Me tú di en un cuenta ahora. sí, porque por un lado estás controlando estructura y por otro lado estás controlando que tenga valores válidos respecto a la realidad, Sí, sí. Se debería desagregar en dos, tenés razón. Me di ¿no? cuenta en este momento. No, pues está bueno. Y acá puede estar bueno lo que tú decías al principio, tener como una especie de orden de ejecución, decir, bueno, a mí me interesa ejecutar primero la estructura y después Claro. validar En la eh, fecha. la fecha. Sí. ¿Ah? Así que debería desagregarse en dos. La había pensado como una métrica booleana, por eso las unidades eran 0, 1, válido o no válido, y la Perfecto. realidad sería la celda. Y la celda, bien. Y ahora, las ansiadas, la que tú me decías era exactitud sintáctica booleana. ¿De la fecha de ¿Ah? qué era esto, Ezequiel? Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y los datos es sobre la fecha de nacimiento de los cantantes, era de los datos de que te Yo no me acompañan. acuerdo de las fuentes, No pero importa, pero como para. ponerle clientes, punto fecha de nacimiento, no sé. Eh, Este cliente es un ficticio, ¿no? Porque nosotros no dimos nada de clientes, ¿no? Creo que no, lo que había era artistas, Era todo canciones artistas, canciones y nada más, ¿no? Creo que era y artistas, canciones. álbumes, una cosa así, ¿no? Sí, sí, Eran 3 fuentes, me acuerdo. está. Bien. ¿Y el método, Ezequiel? El método de medición que había pensado, para Dale, tranquilo. era justamente agarrar y controlar eso de iterar sobre todos las filas de cliente, ¿no? Ujú. Controlando que las fechas tengan, bueno, vamos a hacerla primero la sintáctica, ¿no? Ahora yo Controlando tengo que una sean de pregunta, tipo, pensando en voz sí. alta. ¿Esto que estamos viendo acá, es sintáctico o es de precisión? Día a día, mes, año a año. Sí, sí, también puede ser. ¿No? Por- Pregunto. Puede ser, porque por ejemplo, ponerle que la fecha de nacimiento del tipo sea 2019, no sé, y vos también estás controlando a precisión. O sea, me metí Ajá. en un berenjenal, o sea, No, impresionante. está buenísimo porque en realidad, vos pensás que es un berenjenal, pero en realidad está bueno porque se presta a discusión. Acá, por Claro. ejemplo, tenemos varias cosas. Sintáctica, mira, vengo acá porque quería mostrarles esto, ¿no?
hay reglas de sintaxis. Esto es una regla de sintaxis. Vos estás diciendo que sea día a día, mes, mes y año, ¿no? Es una regla de sintaxis porque es una estructura que debe tener la fecha. Ahí estamos de acuerdo. Pero a su vez, si pasamos a acá precisión, podría ser de granularidad también. Claro. ¿Por qué? Esto no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal lo que vos hiciste, simplemente que puede a veces jugar en distintas canchas, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque vos podrías tener mes y año, pero a vos te interesa que tenga día, mes, año. O podrías tener solamente un año en el campo, pero vos querés que tenga día, mes, año. Entonces, también es una cuestión de precisión. ¿Tá? Está bien, tú en este caso te estás enfocando en esto, ¿no? Por comprensión en una regla de sintaxis. Sí. Y entonces, ¿cómo pensaste el método? Lo pensaba que recorrer a los clientes y irte fijando que el campo fecha sea de esa forma, ¿no? Día a día, barra, mes, mes, barra, año, año, año. Ahí está. De alguna manera vas a implementar eso, ¿cómo vas a validar eso, no? Podrías usar un programita auxiliar o algo que lo controle. Sí. Y ¿qué retornaba? 0, o si no, mismo con una query, o sea, ponle que lo tenés en una base de datos y le pedís a la base de datos que te retorne todo lo que sea diferente y después sabés que esos no tienen fecha válida. Claro, y como vos estás pensando en un booleano, ya te alcanza. Claro. Ya está. Ahora, si estuvieras mirando la precisión, ahí después tendrías que medir cómo vas a medir la precisión, qué tan preciso es. Claro. ¿No? Sí. Ahí tenés que meterte un poquito más adentro, claro. Sí, porque podrías tener de repente, a vos te interesa día, mes, año. Día, mes, año. Claro, pero si tenés mes, año, quizás, o sea, no es tan preciso, pero tiene mes. Pero sigue siendo válido, sí. Es más preciso que algo que te da solo un año. ¿Se entiende? Sí. Así que está buenísimo el ejemplo porque tiene como varias cositas. Y hay muchos ejemplos de la fecha que pueden aplicar en distintas cosas dependiendo de lo que estemos mirando. ¿Tá? ¿Los compañeros tienen alguna duda? Con respecto a eso, ¿no? Cuando vas a definir una métrica, ¿no? Sí. Porque acá, la original que tenía pensado yo tocaba parte de semántica, parte de precisión, parte de sintaxis. ¿Qué tan granular tenés que ser al definir una métrica? ¿Tiene que ser solo abarcar una dimensión? Sí. Por así decirlo. Vos vas a pensar en una dimensión, en un factor, y vas a definir una métrica para ellos. Si vos tenés para ese dato que estás pensando, o la métrica, porque la métrica en general, ves que, como vos decís, abarca semántica, sintáctica, precisión, vas a definir otra nueva métrica. Acordate de ese esquemita, ¿no? Dimensiones que tienen muchos factores, cada factor, muchas métricas. Y así se abren muchas posibilidades, ¿no? Vos vas a poder tener para eso, sobre un mismo conjunto de datos, o un solo dato, vas a definir distintas métricas y vas a medir los distintos aspectos que a vos te importan, las distintas facetas que a vos te importan. Exactitud semántica, exactitud sintáctica, la precisión. Y lo mismo te va a pasar con otras dimensiones, ya sea frescura, que es como la más rebuscada a veces de ver, porque uno habla de actualización, pero la frescura tiene un montón de factores que son bastante ambiguos a veces y difieren en sutilezas entre ellos. Claro. ¿Viste? Y bueno. Claro que te ves tentado porque estás haciendo el método y decís, bueno, ya que estoy acá, puedo chequear esto también, ¿me entendés? Sí, pero no. Sí, pero no. Claro. Porque si vos estás pensando en medir una faceta de calidad, te concentrás en esa y definís otras métricas o aplicás otros métodos. En realidad el método es para medir una misma métrica. Así que no, tú tenés distintos métodos para medir una misma métrica. Pero si te interesa otra faceta, vas a definir otra métrica. Entonces te queda bien estructurado tu modelo de calidad. Claro. Yo estaba pensando como ya más tirando a lo que sería código, ponerle un método y tirar sobre todo las rows para controlar que la sintaxis de la fecha esté bien, ¿no? Sí. Y ponerle costes tipo un proceso batch que te va verificando la calidad de la base de datos corriendo todos los métodos de las métricas de calidad, ¿no? Y vos decís, ¿para qué ejecutar un método que me va a controlar la sintaxis de la fecha y después ejecutar otro que también va a tirar sobre todas las rows de la tabla y que me va a controlar la sintaxis de la fecha? ¿Por qué no agarro en el mismo método y meto todo y me ahorro una iteración entera de los datos?
por una cuestión de Oh. definición, que Claro, quede bien definido, porque aparte yo no me imagino que vas a estar corriendo todo al mismo tiempo. Yo me imagino, capaz que sí, no sé, depende cómo vos definas sí, que se va a ejecutar tu modelo de calidad. Pero me lo imagino que primero vas a calcular la métrica correspondiente a cierto factor, una vez que tenés eso vas a aplicar la otra, y sí, después en tu método de aplicación de cómo vas a aplicar el modelo, tu modelo de calidad, podrías decir, bueno, quiero que primero se ejecute esto, después se ejecute esto, después de tantos días, porque tú no tendrías por qué ejecutar todas tus métricas al claro, mismo tiempo. De al hecho, mismo tiempo, podrías sí, sí, querer sí, de repente aplicar frescura a cada 1 hora y la exactitud una vez al año, sí, porque hay sí, cosas que van a cambiar de repente más frecuentemente y otras que no. Entonces, sí, o sea, esto depende mucho de un montón de cosas. Cómo quieras tú que se ejecute, depende también de qué tipo de datos estás evaluando la calidad. No es lo mismo evaluar la calidad de datos que son de repente datos de un liceo o datos para un banco o un claro, supermercado que se actualizan todos los días las ventas. Entonces depende sí, mucho el momento y la forma de ejecución de todo eso. No hay una forma de sí, decir sí, esto es lo que te conviene o como esto va de la mano, entonces va ligado a un montón de factores que depende de cada problema que tú estás, en el que estás enfocado. ¿Tá? sí, Pero está bueno todo esto que te estás preguntando porque tiene que ver con eso, ¿no? De cómo vas a vos claro, a controlar la calidad de esos datos, ¿no? Uno se ve tentado a hacer esos controles como un conjunto, pero si tú los empezás a mezclar, podrías estar mezclando lo que es precisión con sintaxis, que es lo que pasa acá. sí, Y en realidad no querés eso, querés que quede bien desglosado y decir, bueno, por acá mido la precisión y por acá mido la sintaxis. Pero bien, después que vos tenés todo esto separado y vos decís, bueno, pero para la fecha de nacimiento la precisión es importante, y la sintaxis también, porque me surge naturalmente cuando lo miro. Entonces lo que tú puedes hacer después es decir, bueno, una vez que tengo estos dos valores hallados, calculados, voy a hacer una agregación de estos dos valores para obtener mi valor de exactitud total. Entonces vas a agregar estos dos valores, los vas a ponderar como quieras, puedes hacer un promedio, puedes decir, bueno, la precisión es más importante, entonces le vas a decir que pese 8 y el otro va a pesar, uno va a pesar 0,8 y el otro va a pesar 0,2, entonces la suma y los ponderados de esas dos exactitudes te va a dar el valor de exactitud total para todo tu conjunto de datos. ¿Se entiende? O sea, es tan sí, rico, puedes perfecto, hacer tanta cosa con eso, que bueno, y lo vas a explotar y va a ser muy subjetivo en el sentido de que depende de quién está tomando esas decisiones, de cómo va a tomar esas mediciones finales, esos valores de calidad que vas a manejar, ¿no? sí, Generalmente dependen del contexto de los usuarios, del dominio en el que estás haciendo la medición, de un montón de reglas del dominio que dicen que la calidad se tiene que comportar de tal o cual forma, de gente, expertos que tienen un montón de conocimiento y te lo van a trasladar para poder tomar esas decisiones, ¿no? Así que sí, pasa por todo eso. ¿Tá? bien, bien, perfecto. Genial, genial. Muchachos, Guillermo, Nicolás, no sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto de esto que comentaron los compañeros, que haya quedado dudas. No, por ahora no. Genial, bien, bien. Bueno, retomamos entonces, a ver dónde nos habíamos quedado. Acá el ejemplito, seguimos acá. Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos viendo respecto a las agregaciones, ¿no? En particular acá estamos viendo en distintos tipos de agregaciones para la dimensión de exactitud. ¿Tá? Por ejemplo, para medir la exactitud de un conjunto de datos, por ejemplo, unas tablas, un conjunto de tablas, en función de la exactitud de cada dato se pueden usar ratios, promedios con sensibilidades o promedios ponderados. Que esto tiene que ver con lo que tú decías, Ezequiel. No solamente vamos a usar promedios llanos, ¿no? Lisos, sino que dependiendo de los problemas que queremos estar midiendo, qué tipo de agregaciones vamos a hacer. La más simple, podríamos decir, son los ratios, ¿no? En el caso de booleanos, lo que vas a hacer es vas a sumar todos los valores en uno,
dividido, es un promedio, ¿no? Dividido la cantidad de elementos. ¿Tá? En el caso de la accuracy, ratio para distancias y grados, es exactamente lo mismo, nada más que cada valor va a estar comprendido entre ceros y 1, y nosotros no, vamos a comparar, vamos a tomar los valores que sean mayor que un tita, que están entre 0 y 1, ¿no? A la larga, en el peor, o en el mejor de los casos, diríamos, se comporta igual que el ratio para los booleanos, ¿no? En el caso de los promedios, bueno, hacemos la suma de todos los valores, lo mismo, dividido la cantidad de elementos. Ay, perdón. En el caso de los promedios con sensibilidad, lo que se hace es, cada uno de los valores que se van a sumar, de los valores de calidad que dieron para cada uno de los datos, se eleva a un alfa, ese alfa es un valor entre 0 y 1, que es el valor de sensibilidad que le vamos a dar a esos valores de calidad, ¿no? A diferencia del otro, que son los ponderados. El otro, en vez de elevar el valor de calidad, lo que hace es, le pone un peso a cada uno de esos valores, ese peso va a tener un valor entre 0 y 1, y cuando mayor sea el peso de mi valor de calidad, cuanto más me importe ese valor, ese peso va a ser más alto. ¿Tá? ¿Alguna duda de esto? Los promedios con sensibilidades, Lo no se me elevás a un valor. ocurre, Vos sabés es que porque, yo, por ejemplo, no sé, si el valor es menor a 1, el valor decrece, ¿cómo claro, es? Al claro, elevarlo, porque lo cosas estás elevando, así. en realidad como lo estás elevando a valores tan chiquitos, eso va a decrecer, Sí, ¿no? A ser como que claro, lo vas a hacer más sensible. Este, sí. no he visto, sinceramente no recuerdo muchos ejemplos de esto que usen sensibilidad. Los más comunes son los ponderados, lo que he visto más comunes, pero si quieren para la próxima les puedo conseguir algún ejemplo que use sensibilidades para mostrarles más, más puntualmente cómo se usan, qué es lo que pueden hacer. Mira, me lo voy a anotar para mostrarles, para que quede bien claro cuál es la diferencia entre el ponderado y la sensibilidad. Sí, sí, queda claro a priori, pero no le veo la Claro, pero ¿por qué? aplicación. Claro, pero por ejemplo, yo ahora estoy pensando rápidamente, y, y ¿por qué usaría sensibilidad a diferencia del peso, del ponderado? ¿Me explico? ¿Por qué vos querés que se haga más chico más rápidamente? Pero no estoy pensando, no se me viene a la mente un ejemplo en el cual te sirva eso más que otro. ¿Me explico? Sí, o sea, te sirve, lo que hace es que si el valor A sub I es chico, lo hace mucho más chico en realidad, ¿no? Claro, Es como que hace más grande la brecha, por así decirlo, ¿no? claro. Eh, Que si te pones a pensar, para mí termina siendo lo mismo que el ponderado, porque el que vos querés que sea más, el que es más importante lo vas a hacer pesar más, ¿no? Le pones un peso más grande. Pero en el caso de la sensibilidad, lo que haces es que haya más diferencia entre uno y otro. claro. Y Pero el en el sensibilidad depende del valor en cuestión de la row, no depende tanto. O sea, el ponderado depende, por ejemplo, si la key tiene una ponderación muy alta, o sea, ¿no? La que iba Ujú. a tener un valor muy Sí, alto, aunque la subiese abajo. sí. Esto acá depende del valor en sí. Por Sí, ejemplo, porque el poner alfa si es el mismo para todos. claro, porque el alfa es el mismo para todos. Y el ponderado, estoy de acuerdo contigo, el ponderado puede variar, O sea, lo único que vos sabés es que la claro, sumatoria da 1, pero el alfa, en el caso del alfa sub i, de sensibilidad, va a ser el mismo. Y sí, depende del valor que tenés en A sub i, ¿qué va a pasar? Se va a hacer más chico, pero la diferencia se claro, puede hacer más grande entre esos valores. Eh, eso mismo. Eso está clarísimo. Igual quiero pensarles un ejemplito en el cual convenga tener, por ejemplo, un promedio con sensibilidad en una agregación. Por ejemplo, yo qué sé, tenés cédula, nombre y apellido, y por qué querrías darle sensibilidad en la agregación de esos tres valores de exactitud, por ejemplo, ¿no? Me voy a pensar un ejemplo, para bajarlo bien a tierra. ¿Tá? En general, ¿esto queda claro? ¿Tá? Bueno, y este es como un ejercicio de cómo ver cómo se comportan acá las distintas agregaciones, ¿no? Tenemos distintas agregaciones, ¿no? Una tabla T que queremos medir, ¿no? Con cada atributo es la tabla, y tiene n tuplas. Una tabla T' que
es una tabla de referencia donde tenemos atributos, tenemos el atributo que identifica la tupla de T con todos los valores correctos. Es decir, una T, una tabla T y una tabla T'. En T' tenemos, es como un referencial. T' es nuestro referencial. ¿Se entiende? Son los valores correctos. Bien. El Q sub IJ da 0 si la celda IJ es correcta, y Q sub IJ es igual a 1 si la celda IJ es incorrecta, ¿no? Siempre recorriendo columnas y filas de la tabla. ¿Tá? Entonces, yo sé que la sumatoria da la correctitud de la tupla, esos valores. Esos Q sub I son, Q sub IJ son los valores de calidad, ¿no? Para la celda. Y la sumatoria de eso da la correctitud de la tupla T sub I. S sub I es igual a 0 si la tupla T sub I se corresponde con una tupla de T', que es mi referencial. Si no, da 1. Acá tienen que tener en cuenta que creo que el 0 es la correctitud, ¿no? La tupla se corresponde. Ahí está. Si tengo mi dato en el referencial, me da 0. El 0 es la calidad alta y el 1 es la mala, en este caso. Entonces, lo que se les pide es, existe una agregación que se llama Weak Accuracy Error, la otra se llama Strong Accuracy Error, y la otra Accuracy solamente. Entonces, lo que les pedimos, que este es el segundo ejercicio de hoy, es que ustedes describan, se toman unos minutitos para entender qué es lo que hace cada una de estas agregaciones, la Weak Accuracy, la Strong Accuracy y la Accuracy Error. Esta es la Accuracy, la final. ¿Qué les parece? Flavia, me queda una duda, ¿no? A ver, dale. La medida
Excuso IJ dice, si la celda IJ es correcta o es incorrecta, ¿eso contra qué lo comparas? ¿Contra la tabla de referencia? No, en realidad ahí eso te dice, eso es como un enunciado. Vos sabés que si en Ah, ese valor tenés 0 en la tabla, es porque ese ah, valor que estaba en la tabla es ujú, correcto. Si ah, en la tabla original tenés un 1 es porque ese valor, al dato que hace referencia, era incorrecto. ¿Tá? Lo que te fijas ah, en la tabla de referencia es que si toda la tupla está en la tabla de referencia. O sea, es ah, una sí, sí, tupla sí. válida si está en la tabla de Bien, referencia. bien. ¿Tá? O sea que excuso IJ es como ver errores de sintaxis, ponele, ¿no? Es como, Bueno, acá habla de podría exactitud, verse. no dice no habla de ningún factor en particular, podría ser un error semántico o sintáctico, es un valor asociado a Ah, accuracy. Inclusive puede ser ok, precisión también, porque no te dice nada en realidad. sí, sí, sí. Sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo piensan estas agregaciones? ¿Por qué les parece que en un caso lo llama weak accuracy error y en la otra strong accuracy error? Y finalmente, bueno, la accuracy. En No tengo lenguaje ni idea, natural. pero No, pero en lenguaje natural, así con sentido común, a ver qué les Hay una, parece. hay una que solo, o sea, que solo te considera las referencias, ¿no? Que es la strong. O sea, en la strong miras solamente la tabla esa que. Como lo que dice en el strong accuracy error, dice, bueno, estos son los errores graves. O sea, las tuplas claro. Claro. no están en la referencia, en el referencial. Error grave. O sea Se mide que, claro, así. no son valores del mundo real, por así decirlo, Exacto. ¿no? O No me sea, importa lo que hay en están la mal. celda, la tupla no está en el referencial. Es un error Claro. grave, fuerte, Yo, digamos, ¿no? el Wiki Accuracy Error solo lo veía como error de sintaxis porque decía, bueno, el Wiki Accuracy Error te dice, está en el mundo real, en tu tabla de referencia, pero tiene algún error en una celda particular, ¿no? En el wiki, decís tú. En el Wiki, claro, Ah, ¿no? Por eso. bueno, Eh, lo- 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 está en el referencial. Lo que pasa, bueno, habla de referencia, ¿no? Tabla de referencia, no habla de diccionario. Si somos tan estrictos en lo conceptual, como habla de un referencial, podríamos hablar de exactitud semántica, ¿no? claro, Pero sí, no alude a ningún factor en particular de la exactitud. Pero si somos estrictos en eso, podríamos decir que puede ser una exactitud semántica porque habla de un referencial. Pero para mí eso es menor. Pero tiene que ver con eso, con lo que tú decís, Ezequiel, en ese sentido de que me importa considerar, bueno, tengo tuplas que vienen de la tabla de referencia, están en la tabla de referencia, y tiene algunos errores en las celdas. claro, Hay errores de exactitud, pero es débil, digamos, son sí, débiles. Y el accuracy, el que más me importa es cuando la tupla está en el referencial y los valores son exactos, o sea, son válidos, son correctos, los valores de las celdas, de la tupla. O sea, ahí tengo todo bien. La tupla existe y además los valores son correctos. En el caso de la débil la tupla sí existe, pero algunos valores de las celdas de esa no son tupla correctos. no son correctos. El otro lo descarto totalmente. No me importa que haya en la celda, descarto porque no está en la tabla de referencia. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Sí, Son formas, Sí, bárbaro, son formas de hacer ciertas agregaciones y pueden ser tan locas como ustedes quieran. O sea, las pueden agregar y hacer este tipo de combinaciones como ustedes quieran. En este caso,
hay 3 tipos de agregaciones para una misma dimensión y las denomina de forma distinta, ¿no? Porque dependiendo lo que tiene, qué tanto le va a aportar a los valores de calidad, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a dejar por acá, y el miércoles retomamos con la segunda parte de estas diapos. Yo ahora les voy a dejar las diapositivas todas publicadas, y ni bien pueda, les dejo también disponible el video, ¿tá? Si no tienen ninguna pregunta, de lo que sea, de teórico, práctico, administrativa, menos de la vida puedo responder. No, ¿No? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. no, vos. Que Bueno, gracias a pasen vos, bien. Flavia. No, por favor, Nos que vemos. Hasta pasen el lindo. miércoles. Chao. Chao, chao, hasta Chau, el chau. miércoles, gente.